Está con nosotros hoy en el programa precisamente un político de ideas innovadoras y diferentes. Es una de las promesas futuro y presente de la política dominicana. Nos referimos al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, nuestro amigo Johnny Pujol. ¡Hey! De aquí. Bueno. Buenas tardes, muchísimas gracias. De aquí. Gracias, Hansel, por esa presentación. Tengo una deuda ya grande contigo, se va acumulando. Sí. Se va Créeme acumulando, que sí. Yo trabajo para el futuro. Yo Gracias, trabajo para el gracias. futuro. Una de las cosas que me ha dado resultado es que no soy tan dado a la inmediatez. No soy un hombre dado a la viralidad. No Cualquier, un hombre dado a la viralidad. cualquier cosa que tú le tengas, dámela a mí. La que virulencia no se me va. La virulencia se va. La carrera queda. Ajá. Johnny Pujol, ¿cómo tú estás, hermano? ¿Cómo está el PLD? Estamos bien, muy bien y contentos además. El partido ha avanzado mucho, ha respondido bien, la militancia está haciendo lo que tiene que hacer en una circunstancia muy especial. El país está atravesando un momento duro y eso pues ha tenido consecuencias en la forma como están configurada la simpatía entre los partidos. Evidentemente el PRM ha perdido simpatía. Eso es innegable, todas las encuestas lo recogen y el PLD ha logrado exitosamente capturar una parte importante de esa simpatía, de esa gente que se va desconcertando, que se va desanimando, decepcionando del gobierno del PRM. Y lo hemos hecho gracias a una labor inteligente de oposición, a la exposición de nuestros voceros, incluyendo el presidente del partido que agota una agenda junto a la dirección muy, muy apretada. Ok, Máximo. ¿Por qué tú dices que el PRM está perdiendo militancia y se van al PLD y por qué no a la Fuerza del Pueblo, según tu planteamiento? Bueno, a ustedes les gusta poner uno de No, pasa a ver. Una pregunta, No. de la gente. Pregunta al margen. No, yo doy cuenta de las cosas que están ocurriendo alrededor del partido, porque nosotros vivimos midiendo el trabajo que hace el partido. El año pasado, cuando hicimos el Congreso, el 10º Congreso, recuérdense que, dado los resultados electorales, el PLD comenzó anticipadamente con su proceso de evaluación y de reestructuración. Y fue un proceso muy exitoso en el que se reestructuró toda la dirección del partido. Y a partir de ahí también tomamos nota de cosas que nos decían los dirigentes del partido y lo que nos decía la sociedad también. Hicimos mediciones para saber qué esperaba el país de un partido como el PLD, que tiene una experiencia, que tiene técnico, que tiene gente muy competente, muy capaz. Y el común denominador de esas observaciones fue la necesidad de que hiciéramos oposición de manera firme. Pero también con contenido, con propuestas. Y nosotros comenzamos en esa tarea en el mes de diciembre. Y en el mes de marzo comenzamos a ver cómo se movían los números. Y el PLD, como partido, porque no vale la pena, o sea, no me atrevería a decir otra cosa aquí, pero como partido, está encabezando la oposición. Como partido está encabezando la oposición el Partido de la Liberación Dominicana. Lo dijo Así claro es. él. Ya esa fue- Pero Adelante, según las Maribel. encuestas que están saliendo Pregunte, profesor. a borbotones, Sí. o sea, esa no es la realidad al día de hoy. Todas las que yo he visto publicadas, hay una que publicó Cavada, y varias encuestas que se han ido publicando, no las que nosotros hacemos, porque en las que nosotros hacemos, imagínense, ahí podemos decir lo que sea, pero en las que se han publicado, el PLD como organización está consolidada en un segundo lugar. Ahora, tenemos el desafío evidente de construir un proyecto electoral, que es la ¿Cómo? candidatura presidencial y luego la demás candidatura. Ese es el desafío del partido y creo que lo vamos a hacer bien. Usted me dice que como organización se están consolidando. Sin embargo, lo que vemos constantemente en la prensa es una constante salida de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que Sí. no necesariamente se están yendo a la Fuerza del Pueblo, pero que algunos sí, pero se están yendo del Y entradas Partido de la también. Liberación Dominicana. Sí. Entonces, ¿cómo me puede pregunta, decir Maribel, que sí. puede consolidar? ¿Cómo me puede decir que se está consolidando cuando eso no es lo que se está viendo hacia afuera? Sí, bueno, sí es cierto que se mueven dirigentes. Yo creo que eso es natural en la vida de un partido político. Un partido que está vivo, hay gente que sale y gente que entra. Y el PLD está agotando una transformación importante, no solamente en la estructura, que ya ocurrió con el 10º Congreso. Todo el comité político se sometió a elección. Las estructuras del partido ahora están en la fase de reorganización alrededor del recinto y viene una elección también local, sino también de su cultura. Y un partido es su práctica.
Y por lo tanto hay ajustes que se hacen. Hay gente que sale y gente que entra. Nosotros hemos juramentado en todos los recorridos que hacemos. El domingo juramentamos 300 personas casi en Santiago, jóvenes en su mayoría. En esta ocasión no eran de ningún partido, pero nosotros hemos juramentado también gente de otros partidos. Lo que pasa es que por práctica, por decisión y por convicción, nosotros no decimos, sobre todo si es un partido de oposición, no decimos cuando viene al PLD, porque no tiene sentido. Es un juego de suma cero. La oposición en su conjunto perdió las elecciones pasadas. Usted no hace nada quitándole un dirigente. ¿Y qué va a hacer al final? Lo importante es que esa gente esté integrada en una práctica, en un trabajo político, electoral y también de oposición. Eso es lo más valioso. Johnny, perdóname, Jonathan. Tú eres enfático en decir que el PLD como partido encabeza la oposición y remacha ahí en el punto como partido. Aclárame eso, por favor. Sí, porque hay muchas formas de medir eso. Okay. Usted mide, la pregunta específica es, ¿cuál es el partido de su simpatía o de su preferencia? Y cuando usted hace esa pregunta, el PLD es el segundo partido del sistema y estamos haciendo lo necesario para convertirnos en el primero. O sea, por encima de la fuerza del pueblo está el PLD. Como partido, sí. Ok. Ya. Cuando ustedes hablan que como partido están en segundo lugar y todo lo demás, pero en algún momento ustedes se han sentado y han hecho un mea culpa de la debacle que ha tenido el PLD en los procesos pasados y han reflexionado ustedes. Cuando digo ustedes me refiero al comité político y a la cúpula, a la gente de toma de decisiones. A la gente de toma de decisiones. Entonces, ustedes han reflexionado y han hecho un mea culpa de qué grado de responsabilidad pudieron haber tenido ustedes de ese descenso electoral del PLD. Toda la responsabilidad de una derrota es de la dirección. Es decir, no vamos a decir que el pueblo es el responsable, ¿verdad? Sin embargo, de lo que no hemos tenido que arrepentirnos, afortunadamente, es del gobierno que hicimos, porque transformamos la educación, transformamos la salud, construimos más aulas que las que se habían construido en toda la historia de la República Dominicana. Nosotros dejamos resuelto el problema eléctrico, que es un problema histórico en nuestro país. Un problema que desde que se puso la primera planta en el siglo pasado, final del siglo antepasado, ya teníamos problemas con la electricidad. Lo dejamos resuelto. De eso no nos tenemos que arrepentir. Lamentablemente este gobierno se va a tener que arrepentir. Parece y lo más importante... Parece que él no entendió bien la pregunta. No, yo la entendí, te la estoy respondiendo. Y lo más importante es que nunca habíamos visto que al inicio de un segundo mandato se tenga que arrepentir un pueblo completo de la elección que ha hecho. Ok. Retómale la pregunta si tú quieres. Dale, exacto. Entonces, te pregunto, porque en varias ocasiones yo vi al presidente Medina decir, los compañeros, si no era con dinero, no querían salir a votar. Los compañeros, pero yo nunca he escuchado al presidente Medina decir, nos equivocamos. Yo nunca he escuchado decir al presidente Medina, nosotros fuimos responsables por esto y por esto. Y antes de tú tomar una organización y elevarla nueva vez a un alto nivel electoral, tú tienes que reconocer tu debilidad frente a tus iguales y luego entonces iniciar con el trabajo. Yo voy a ayudarte porque no hay pregunta, pero voy a responderte el comentario. Johnny, te voy a ayudar. Johnny, tú eres un hombre elegante en el trato. Sí. Y Jonathan es un operador político. Y No quieres saber de Danilo, pero de ti sí. No, es un hermano. Bien. Pero además de eso, tengo que Danilo. decirle algo. La observación que hace es una observación inteligente. Nosotros en el 9º Congreso, el presidente tomó un turno. Ese congreso lo hicimos en el Olímpico, creo que en el pabellón de voleibol. Yo recuerdo totalmente el discurso porque estábamos en pandemia. Claro. Y el presidente comenzó diciendo, el presidente Medina, no hemos sido la mejor versión de nosotros mismos. Hay un conjunto de críticas. Igual en el 10º Congreso también, el discurso de cierre. Recuérdate que lo primero que hace el partido cuando... Y la verdad es que me alegro porque él hace la pregunta para que nosotros se lo podamos decir a la gente. Lo primero que hace el partido cuando comienza un congreso es un proceso de evaluación. Y ese proceso de evaluación implica escuchar a la militancia del partido con respecto a errores que se pueden haber cometido y cosas que se pudieron haber hecho mejor con respecto al proceso electoral, y también escuchar a la población.
Y eso es lo que nos ha permitido hacer ajustes. Cuando decimos que estamos haciendo una labor de oposición más activa, es porque la militancia del partido y la sociedad dijo que teníamos que hacer una oposición más activa, y es una crítica, y la tomamos de buena manera. Johnny, ¿en qué? Y no soy yo. No, pues está bien. Sí. No, pero Pregunta. ¿en qué está el PLD ahora mismo? Porque el 9º Congreso, el 10º Congreso, se comenzó a ver a principio de año con mucho auge un Francisco Javier que se desinfló, parece que compró 2 gigas de... Pregunte, profesor. 2 gigas de candidatura y parece que se le acabó el plan. Un Abel Martínez que lo veo también recorriendo el país. Francisco Domínguez Brito, Juan Ariel Jiménez que dice ni lo pide ni lo goloseo, pero si me la dan me lo jondeo, la candidatura. ¿En qué está el PLD? Había un proceso que era para este año, reconocer un candidato previo a lo que indicaba la Junta, no se pudo dar por una sentencia del TCE. Entonces, ¿en qué está el PLD ahora mismo? Mira, yo comprendo la valoración que tú haces. El PLD tiene varias personas, varios compañeros que tienen legítimas aspiraciones a la presidencia de la República. Cada uno de ellos está haciendo su trabajo como entiende. Sí, tiene su propia estrategia. Yo creo que eso forma parte del capital que tiene el partido en términos políticos, y de lo que se trata para nosotros en la dirección es de gestionar ese capital adecuadamente. Pero yo sigo pensando, tal vez un asunto de convicción personal, y en parte de la formación que he recibido del mismo PLD, sigo pensando que los partidos son más importantes que las personas. Ay. Y que por lo tanto todos los candidatos tienen que estar sujetos a la agenda del partido. El que tiene un programa, el que tiene un propósito, el que ha transformado a la sociedad dominicana es el PLD. No es nadie de manera particular, es un conjunto de personas. Es decir, es un proyecto colectivo, una visión que nace de la mirada de Juan Bosch, de completar la obra de Juan Pablo Duarte, de Ramón Matías Mella y de Francisco del Rosario Sánchez. Y para mí eso tiene toda la vigencia del mundo. Y en la medida en que uno ve las cosas así, primero, no se deja afectar personalmente por nada, porque no hay un interés personal particular que lo mueve, sino ese proyecto colectivo. Y segundo, se da cuenta de cuál es la ruta y por qué hay que luchar, y por lo tanto tú no te desesperas. El partido está avanzando. En el momento que tengamos que hacerlo, vamos a saber ponernos de acuerdo para escoger un buen candidato o candidata que nos represente electoralmente. Norisbel. Estuvimos viendo unas declaraciones donde se dice que el PLD ha sido los gobiernos que más han endeudado la República Dominicana. Y el PLD daba unas declaraciones donde decía que no ha sido así, que ese no ha sido el caso. ¿Qué opinión le merece al respecto? Sí, bueno, el partido hace 2 lunes fijó posición con respecto a la situación económica del país, incluyendo el tema de la deuda pública, pero se tocaron otros aspectos. Ese mismo lunes, en la tarde, en la semanal, el presidente de la República se refirió a esa posición del partido, y él explicaba, como tú dices, que el gobierno del PLD se endeudó más que él, y que en los últimos 8 años, incluso más todavía, refiriéndose al total de gobiernos del PLD a los 20 años. Primero, ya eso se demostró que era incorrecto. Casi todos nuestros aspirantes respondieron el mismo día por Twitter. Al otro día también el partido fijó una posición. Y el presidente Danilo Medina, al salir de la actividad de Santiago, también se refirió al tema. El gobierno del PRM, el gobierno de Luis Abinader, es el que más ha incrementado la deuda pública. Primero se tomó como referencia el año 2020, que no se debe tomar porque es un año en el que hubo una pandemia. En ningún país se utiliza como referencia el año 2020. Además, en el caso de República Dominicana es un año de gestión compartida, porque fue una transición de gobierno en el mismo 2020. Y lo segundo, que es lo más importante, nosotros, ya el presidente Danilo Medina lo explicó, creo que con detalles, ¿verdad? Eso de que el incremento de la deuda, aunque implique el saldo de deuda anterior del capital que se va venciendo, lo que estamos midiendo es lo que se incrementó. Por lo tanto, usted no puede decir que el 80% fue para pagar, porque a usted no le están preguntando por lo que usted pagó, sino por lo que usted incrementó, el adicional. Y ese adicional, que son unos 24.000 millones de dólares, la cuestión tal vez más fundamental, donde está el dolor, donde hay que poner el dedo, en qué se usaron.
porque ni siquiera la crítica va con el financiamiento o con la necesidad de que busquemos financiamiento, es un instrumento. Y el PLD lo utilizó el presidente Fernández, lo utilizó el presidente Danilo Medina, pero ¿para qué? Se utilizó para construir obras de infraestructura crítica, para construir elevados, para mejorar la calidad de vida de la gente, para construir aulas, es decir, para mejorar los servicios públicos y además para mover la economía. Y en eso el PRM definitivamente se ha quemado. Estamos hablando de la más baja inversión pública de los últimos 70 años de la República Dominicana. Entonces, con un nivel de endeudamiento tan alto y que eso no se haya expresado en la inversión pública, es para que todos nos preocupemos. ¿Por qué? Bueno, porque como explicó el presidente Danilo Medina, estamos llegando a un punto de que puede parecer insostenible el pago de los intereses de la deuda, sobre todo con un gasto corriente tan elevado, tan inusual. Parecería que el gobierno dilapida. Ahí está el tema de la tarjeta ahora, de la tarjeta joven, pero si no se pone a hablar del gasto corriente, da para un programa completo. Pero el mismo Danilo dijo en una ocasión, de hecho en una arenga, quien gane no va a tener dinero suficiente para realizar nada. Lo dijo Danilo Medina, o sea que ya la deuda pública venía acarreando un problema enorme. Sí, lo dijo en el marco de la discusión sobre una potencial reforma fiscal. Pero ¿qué pasa? Que vino la pandemia. Y en medio de la pandemia el PRM tuvo unos permisos para contratar deuda que no lo ha tenido nadie. Ha habido una contratación excesiva de deuda, inicialmente justificada por la misma pandemia, pero luego sin ninguna justificación. Y sobre todo, de nuevo, ¿para qué se usó? Para financiar el gasto corriente. Para que la gente comprenda, cuando decimos gasto corriente estamos hablando de incremento de la nómina pública. Que en incremento de la nómina pública no en militares, no en médicos, no en profesores, sino de burocracia de la nómina pública, 150 mil millones de pesos. Incremento de las pensiones especiales, no solidarias, no para un servidor público, no para alguien que le dedicó su vida al servicio público y que merece la asistencia del Estado. Pensiones de 75 mil, de 50 mil, exageraciones, ¿verdad? 30 mil millones de pesos más. El aumento del subsidio eléctrico a cerca de 2 mil millones de dólares, que son 111 mil millones de pesos. Y cuando usted va adicionando cosas, que el presidente también, Medina, lo explicó bastante bien, estamos hablando de casi 600 mil millones de pesos. Y usted lo está financiando con deuda. El nombramiento de dirigentes del gobierno pasado, en esta administración del PRM, al tren gubernamental, ¿cómo lo ve el PLD? ¿Como un reconocimiento a la obra de gobierno de Danilo Medina o como una ineficacia de los PRMistas para gobernar? Bueno, no quisiera entrar en ese tipo de valoraciones porque de manera particular no me gusta hacer política personalizando el debate, o sea, y lo que creo es que hay gente que se dedica a la burocracia pública, que son funcionarios que tienen unas competencias técnicas y que cualquier gobierno los utilice, no son militantes de un partido específicamente, que es el caso de Magín. Y por lo tanto, bueno, pues un recurso de que dispone el país y el presidente lo designa y ellos lo aceptan bien. Lo importante es que puedan hacer bien su trabajo. Ya eso pudiera generar malestar en el partido que gobierna, pero es un problema interno de ellos. Exacto. Jonathan. Con miras a los procesos electorales que vienen, el PLD está, según las elecciones, en un 10%. En un 10%, eso es la realidad del PLD. Independientemente de todos los congresos y todo lo demás, ¿cuál es la apreciación que tiene Johnny Pujol? ¿Debe el PLD elegir su candidato a priori? ¿Debe esperar el plazo? ¿Debe arrancar? ¿Qué piensa Johnny Pujol de eso? Sí. El secretario general no tiene opinión. El secretario general es el vocero de la dirección del partido. Y por lo tanto la opinión mía es la opinión del partido, de lo que decide el partido. Con respecto a ese tema, el partido hizo varias reuniones. Recuerden que en marzo habíamos tomado la decisión de adelantar un proceso, luego vino una sentencia de un tribunal y el partido decidió aceptarla críticamente con las críticas que hicimos. Y por lo tanto, digamos que estamos en ese punto. Eso no significa que, primero, nada les impide a nuestros aspirantes que puedan hacer un trabajo, que puedan posicionar su discurso, que puedan posicionar sus ideas y hacer un trabajo incluso de carácter electoral.
y tampoco nada nos impide a nosotros ir construyendo con ellos caminos de consenso, construir un protocolo, ponernos de acuerdo sobre cuál es la actuación, de modo que su comportamiento pueda reflejar los valores que enarbola y representa el PLD. Y yo creo que ahí está tal vez la clave en eso y en la necesidad de construir un proyecto de país, es decir, de presentarle al país alternativas, cómo es que tenemos que gobernar, quién va a enrubar, cuál es el rumbo que debe seguir el país en el futuro próximo, a partir del año 2028, y qué cosas se piensan hacer. Yo creo que eso hace mucha falta en el debate público porque los partidos políticos pasamos muchísimo tiempo hablando de quién tiene más gente, de que quién está mejor posicionado, pero al final el ciudadano lo que ve es que se le está yendo la luz, que está enfrentando una situación de inseguridad cuando llega a su casa, que está teniendo problemas para llegar a fin de mes, que no puede comprar la comida al mismo precio que antes y por lo tanto es tal vez a eso que tenemos que hacer más referencia. Y sobre todo la necesidad de volver a articular las políticas públicas con un sentido. No sé si ustedes recuerdan el tema de la jornada escolar extendida, yo lo he puesto de ejemplo en otras ocasiones. Eso estaba articulado, no era una política pública suelta, sino que tenía impactaba la pobreza, atacaba la pobreza desde varios frentes. Usted permitía que una madre tuviera tiempo para insertarse socialmente, para irse a educar o para trabajar, alimentaba al niño, le daba más horas de clase, creaba un ecosistema. Claro. Y nosotros tenemos que volver a hacer eso. Yo estuve viendo el tema de la tarjeta y la crítica es precisamente que es una política suelta y que parece asistencial, que no le veo el impacto que pueda tener. ¿Cuáles son las condiciones que usted está poniendo para darle esa tarjeta? Si está estudiando, si saca buenas calificaciones, con qué más está atado, esa persona tiene una beca. O sea, se supone que usted tiene que crear una política considerando todos los aspectos que puedan impactar en la vida del ciudadano para superar la condición de pobreza. Nosotros tenemos una recién nombrada, vamos a tener embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, y ella dice que viene a enfrentar directamente el tema de la inmigración ilegal y el narcotráfico. Específicamente, y en el día de hoy sale la noticia de 2 personas que están siendo solicitadas por el Distrito Sur de los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece de que todavía se sigan contando los casos de narcotráfico vinculados al partido de gobierno? Sí. Bueno, primero contento de que tengamos ya embajadora de los Estados Unidos. Yo creo que hacía falta en el país tener ese nivel de representación del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos es un aliado estratégico para la República Dominicana, para nuestro desarrollo, es un aliado comercial de primer nivel y además tiene una influencia en la región que nosotros podemos aprovechar. Y por lo tanto la bienvenida y contento con que ya se haya tomado esa decisión. Y creo que la agenda es correcta y creo que podemos encontrar coincidencia con esa agenda. Nosotros tenemos nuestros propios desafíos con la migración irregular. Por lo tanto, hay cosas que podemos hacer, hay programas de cooperación que se pueden dar. De hecho, ha sido el gobierno nuestro, o sea, del país, el que más ha insistido en la necesidad de que haya una intervención oportuna de la comunidad internacional, encabezado por Estados Unidos tal vez, con respecto a la situación que enfrenta Haití. Y con respecto al narcotráfico, pues es el aliado más importante que puede tener la República Dominicana. Lamento muchísimo que nuestro país se haya visto envuelto en esta situación. No hay precedentes. Se puede decir lo que usted quiera. El narcotráfico siempre buscará la forma de acercarse a los partidos, que si con recursos de campaña tenemos que hacer muchísimo más desde la política para poner la lupa sobre cómo se financian las campañas políticas. Yo creo que sí. Usted es una persona joven, Dante también, todo el que está aquí que quiere ver un país con futuro sabe que nosotros tenemos que abaratar las campañas, que no puede ser con muchísima papeleta porque si no, no vamos para ningún lugar. Hay que acabar con el clientelismo. Pero al margen de esos vicios, nunca se había dado en nuestro país, o por lo menos en los años que gobernó el PLD, no se puede señalar un solo diputado, un solo senador condenado por narcotráfico y mucho menos un funcionario público designado por el Poder Ejecutivo. Y eso representa un retroceso sin precedentes. Mira, ¿cómo está la relación entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? Porque se han acusado mutuamente de llevarse dirigentes, de robarse dirigentes. ¿Cómo está esa situación? Y si tú como secretario del PLD vislumbra en algún momento una reunificación de la familia bochista.
Bueno, la relación está muy bien con todos los partidos de oposición. De hecho, en el mes de diciembre estuvimos conversando y para este tema de la cumbre respecto a la situación, a la crisis haitiana, hubo conversaciones, llevamos posiciones en conjunto con la Fuerza del Pueblo y con otro partido de oposición en el mes de diciembre, junto a la Fuerza del Pueblo también, pues escuchamos a la Junta Central Electoral con el tema de las candidaturas independientes y pusimos una posición de manera conjunta. Yo creo que hay relaciones correctas, cordiales, y lo más importante es que todos en el espectro opositor estemos enfocados en hacer oposición. Eso es lo más importante, porque al final hay que desplazar al PRM del poder. Y luego, en la medida en que vayamos trabajando, en el caso del PLD, sabemos que la primera alianza que tiene que construir una organización política es con el pueblo dominicano, y eso se hace hablando de los problemas que tiene la gente y convirtiéndose en vocero de los problemas que tiene la gente. Ahorita tú hablabas de la deuda, Johnny. Yo escucho a Danilo hace mucho decir que la deuda que dejó el PLD era 38 mil millones. Cres dice que eran 57 mil millones y Juan Ariel dice que son 37 mil millones. Entonces, ¿qué dato tú tienes de eso, de la deuda? Y como quiera, sea Danilo el que tenga el dato real, o sea Juan Ariel, el PLD dejó la deuda 10 veces más de lo que le encontró en los 16 años de gobierno. Sí. ¿Qué opinión te merece la contradicción? No, y el tamaño de la economía 10 veces más grande que la que le encontró en el 1996, o mucho más de 10 veces, evidentemente, porque estamos hablando de un periodo de tiempo bastante largo. Sí. Incluso el mismo dinero tiene valor en el tiempo, o sea, que tal vez no es por ahí la comparación. Por eso a veces se utiliza el denominador del PIB para medir relativamente a la deuda. El número es 39 mil millones, 38 mil millones por ahí. Siempre se habla de la deuda sin la parte financiera, sin el sector financiero. Hay muchas formas de calcular. Yo no soy un experto en el área de economía. Juan Ariel es una autoridad. Así que cuando Juan Ariel escribe, yo lo leo y me oriento, ¿verdad? Pero sí, el número es alrededor de 38, 39 mil millones de dólares. Actualmente tengo entendido que está en 47% del PIB. Y antes estaba en 40% del PIB, así lo dejó el PLD. Y entonces cuando hablamos de incremento, esos 24 mil millones de dólares de incremento son ese 7% adicional. Entonces es básicamente a eso que hacemos referencia. Se puede medir como un porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, y también se puede medir en términos absolutos. De cualquier manera que usted lo mida, hay un incremento de la deuda que no se ha convertido en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente. En este punto, en esta ruta de aquí al 27, por ejemplo, de aquí al 28, octubre 27, ¿cómo se va a enfocar el PLD? ¿Cuál es el trayecto que va a recorrer como partido y como línea opositora? Sí, bueno, Hansel, nosotros sí, nosotros no, fue una pregunta importante, déjamelo tranquilo. Que esa pregunta es buena. Esa pregunta es importante. Sí, es difícil. Pero vamos a hacer un esfuerzo. Sí. Mire, ¿En qué comité de base tú estás? Dos tareas fundamentalmente. Una es reorganizar toda la militancia del partido en torno a los recintos y colegios electorales. Es muy importante que desde ahora nosotros le demos práctica a la militancia. Lo mejor en proceso electoral cuando digo práctica, no es como práctica como clínica, sino que hagamos que los dirigentes políticos tengan cosas que hacer, porque si no se convierten en integrantes de un listado. Y eso es un error que cometemos los partidos, todos, ¿verdad? Que podemos sin querer o sin proponérnoslo instrumentalizar a las personas, como si su único valor fuera votar o convocarlo el día de las elecciones. Entonces, desde ahora hay que ir dándole prácticas. Y esas prácticas también van con una formación. Por eso, a partir del 10º Congreso hemos lanzado el programa de formación política como algo obligatorio, sobre todo para los que van a tener aspiraciones a cargos electivos. Eso es muy importante. Johnny, los partidos mayoritarios, ¿cuánto dinero están recibiendo de la Junta Central Electoral? Los 3 partidos mayoritarios reciben 1.000 millones de pesos al año, distribuido entre los 3. Distribuido 300 millones, 333 millones. Perdón, 1.200, 400 millones cada uno. Eso es la mitad de lo que le corresponde por ley. Por ley le corresponde el 0.5% del presupuesto nacional, están recibiendo el 0.25%. Mira, yo sé que tú me vas a ser honesto en esta respuesta, como lo eres siempre. ¿Cómo está la unidad del PLD con todas esas tendencias que hay? Amiguitos. La unidad es algo, o la desunidad.
Voy a decirte la verdad. Por Hansel. favor. Y nada Voy más a, que la verdad. sí, voy a decirte la verdad. La unidad es un proceso que se construye y se construye todos los días. Eso es como una relación de pareja. Usted tiene que cultivarla. La unidad es así. Usted tiene que cultivarla todos los días. Usted tiene que hacer que nos llevemos bien. Pero yo creo que la ruta es lo que yo le comentaba ahorita, que darnos cuenta todos que el PLD es más importante que nosotros. Y para eso hay que desprenderse del ego. Para eso hay que desprenderse quién del ego. tiene el ego más grande? ¿Quién tiene el ego más grande? No, espérate, porque sí, ¿quién tiene el ego más grande? Y es verdad que se está gestando un contra todo ahí, todo en contra de Francisco Javier y el danilismo. No, hombre, yo no creo que Johnny. yo creo que se dan en todas las organizaciones y hasta en la familia a veces malquerencia, malos entendidos, pero lo importante es que existe la capacidad de ponernos de acuerdo. Y de nuevo, comprender que el PLD está por encima de todo y que nadie está por encima del PLD y además las encuestas lo dicen así. Johnny, a mí, y nosotros lo comentamos aquí, nos dio mucha curiosidad de que expulsaran a Chariné por andar con Omar Fernández en una jipeta dando vueltas para arriba y para abajo. Omar está subiendo dirigente del PLD en una guagua negra. Y se lo No obstante, Adolfo Pérez se reunió con el ex vicepresidente. Se reunió, no coincidieron en Salcedo. No, pero le dio hasta su bola a Jaime David. Jaime David lo choferió de aquí para allá y de allá para acá. Abel Martínez, el fin de semana pasada se reunió o se encontraron en Santiago. Sí. En el Bocao Fest. Que anunciamos al país que Abel va a estar aquí esta semana. Sí. ¿Qué? Duro. Entonces, política del PLD aquí. ¿Por qué no utilizar el comité 005 de aquí del Julieta Morales? El intermedio Santiago Matías de Julieta Morales. ¿Por qué el PLD pareciera que no utiliza la misma vara para con todos de la misma manera? Mira, no quiero entrar en consideraciones de nuevo de carácter personal porque José Chariné, una relación de amistad de muchos años. ¿Sí? Yo no creo que a nadie, primero no se le votó porque renunciaron y segundo a nadie se le vota por reunirse con nadie. Tal vez las denuncias fueron otras, tal vez fueron malentendidas o bien entendidas, y eso pasó, es irrelevante, no quisiera referirme a eso. También entiendo que hay gente que considera, porque fue una renuncia que agotó su ciclo. Yo conversé con José y él me dijo algo que a mí me pareció muy interesante. Me dijo, hay muchas formas de divorciarse y una es por mutuo consentimiento. ¿Y lo de ustedes fue por mutuo consentimiento? Sí, No, hay no, una espérate. relación de amistad realmente. Así no, Pero- así no, Johnny, así no. Así no. Dile lo que tú Está- sabes. no, porque no, yo, está bien, yo está le tengo bien. tanto cariño a Johnny. No, está bien, Johnny, que la diplomacia y a veces uno te deja pasar Mutuo consentimiento. algunos extrae. Estrella, Johnny, por. No, de aquí, de nosotros. No es de dos, es de uno. Estrella, Entonces, Johnny. uno a veces ahí extrae que uno te lo Mutuo canta bola consentimiento. para no poncharte y te lo deja pasar. Y uno dice que se deja marear porque Cuidado que con tú... Johnny. Entonces, ¿cómo tú vas a venir a decirle al país en este micrófono que fue un mutuo consentimiento cuando Charineo Valle y José del Castillo se sentaron ahí y dijeron que a ellos lo sometieron a un comité de disciplina, que lo acusaron, gente que no tienen calidad ni background PLDística, porque no han sido circulistas, no fueron canillitas, no recolectaron cuartos, y lo votan del PLD porque se reunieron con Omar? Tú vas a venir aquí a decir que fue un mutuo consentimiento. Así no. El comité de disciplina lo dirige la compañera Alejandrina Germán, que es una mujer que se formó en el partido, fundadora del partido. Sí. Pero de nuevo, de todas formas, yo le pido a ustedes que no me hagan referirme a un compañero, ni porque ni a un ex compañero, porque yo no creo en ese tipo de política. Sinceramente se lo digo, no. Ustedes no me van a ver denostando a nadie, porque hay tanta cosa que está sufriendo el pueblo dominicano, a la que deberíamos estarnos refiriendo todos los dirigentes políticos, que no vale la pena. Pero entonces los PLDistas sí se pueden juntar con lo de la Fuerza del Pueblo y se pueden juntar con Míralo ahí. lo del PRM. Míralo ahí, esa foto, esos dos, mira. Mira, la alianza. Míralo ahí. Pero ahí sí, Pero- aunque sea del Miuca, me junto yo con Mira, él. ahorita No. votan a Noribel. Sí, no. Ahí, no, a Johnny Pujol lo Los dirigentes del partido. No, Noribel es la avanzada de Omar, Omar lo monta en la guagua. Los dirigentes del partido. Estaban hablando ahorita. Los dominicanos pueden coincidir donde quieran, porque este es un país muy chiquito. Ahora, los dirigentes del partido, ni lo de nosotros, y me imagino que pasa igual con las fuerzas del pueblo, No se pueden tienen juntar con las fuerzas del pueblo. autorización
para discutir alianza de ningún tipo ni para discutir aspectos de carácter político, bueno, porque es una prerrogativa propia de la dirección de los partidos. Eso ningún dirigente lo puede hacer de manera particular. No es solamente en el PLD, eso pasa en cualquier Pero otro espérate, partido Johnny, también. Johnny, espera. O sea que si un dirigente del PLD de primera línea se encuentra comprando algo con un dirigente de la Fuerza del Pueblo, ahí en la plaza, En la plaza. no se puede sentar a veces un café y a discutir de política. ¿De qué van a hablar? ¿De pelota? Ellos son peloteros. Sí. Yo lo que creo es que tal vez eso, miren, dicen por ahí que uno no solamente tiene que ser serio, sino que parecerlo, ¿verdad? Es decir, hay que evitarse a veces esas situaciones porque se pueden malinterpretar. Yo por lo menos lo trataría de evitar, ¿verdad? Eso no es mi PLD, perdón, de los PLDistas que yo reconozco. Por Sí. ejemplo, José Dantes, Ajá. Juan Ariel, Sí. los más jóvenes, los amigos Sí, míos, sí. Jorge Félix Pacheco. Sí. Se encuentran mañana con un joven de la Fuerza del Pueblo, con Omar, allá afuera. Y comprando se algo. montan en la guagua. No, sin montarse en la guagua, Si no. se montan en No, la sin guagua. montarse en la Si se guagua. montan ahí, No. Si se encuentra con alguien de la Fuerza del Pueblo, No con, pasó con nada. Espíritu Santo, o una Sí, gente de esa, no pasó nada. una plaza ahí. Vamos a beber un café. Somos políticos, Sí. somos primos. Jóvenes. ¿De qué se va a hablar en esa mesa? No, ¿De eso pelota? no pasó nada ahí. Pero, No pueden hablar de política. Pero, de nuevo, normalmente, señores, cuando se dan ese tipo de situaciones, no es por eso. Olvídese que no es por eso. Viene la temporada mañana, Porque la ya temporada yo le de Espérate, pelota antes invernal. antes de pelota, Johnny, A antes, ver, tú y Jorge no se pueden juntar. antes de pelota, Que no nos sí, juntáramos antes de más. pelota, entonces, Hansel dijo el otro día aquí, dije que ustedes están guardando los PLDistas a las 7. Porque Omar se lo está robando. Dije que tú andas cerrando los petillos. Dije, Omar entre, y el que vino el otro día, el amigo de nosotros. Sí, César Fernández. Y Dije César que Johnny Fernández. Fernández anda por. César Johnny Fernández. Pujol anda por la circunscripción a ver si hay un PLDista afuera. Entre, cierre la puerta, cerrate, ok. Por ahí viene Ustedes y son se unos va. frescos. Dije que Señores. guardando los PLDistas. Omar anda en una guagua negra montando PLDistas. Y Johnny guardando. No, Ustedes miren, tienen que dejar señores. de faltar respeto. Quieren crear cizaña. Esta Claro, gente son somos increíbles. cizañosos. Bueno, yo lo que creo es que para ganar las elecciones próximas no es conquistarnos uno con otro. Con eso no vamos a hacer muchas cosas. Lo que hay que conquistar es la voluntad ciudadana. El pueblo dominicano, 47% de los ciudadanos ni siquiera votaron en las elecciones. Johnny, Mañana. están abiertas las inscripciones en el PLD. ¿Cómo la gente se inscribe en el PLD? ¿Va a haber un llamado masivo? ¿Cómo es eso? Bueno, el PLD es un partido de organismos, es decir, no de individuos. Han pasado unos años desde el momento en que lo practicábamos a cabalidad eso. Ojalá que volviéramos ahí. Pero lo que quiero decir es que todos los que estamos en el PLD estamos por lo menos en un comité de base. Por lo Ok, menos tiene que tener ok. un organismo. De modo que la acción ocurre de aquí para allá. Cuando alguien se quiere inscribir, puede acercarse a la Secretaría de Organización, puede llamar también, o a la Secretaría de Asuntos Electorales, o ponerse en contacto con cualquiera de los dirigentes del partido, hasta conmigo mismo. Mi teléfono es 796-5899. Ahora Me sí lo da escriben. huyendo. No es el mismo, yo siempre Repite, tenía mi número. Huyendo ahora, Pueden muchachos. escribir por la página No, y no, todo. Por estoy cualquier vía, y O pues sea, le damos el o sea, seguimiento y el apoyo. busquen el tú- lápiz, que él lo tú va a saliendo repetir aquí ahora ahora. del edificio rojo hay unos muchachos. Yo ni juramenta, me estoy No, Ahí ahí mismo, mismo. ahí mismo. Ahí Ahí no se mismo, pierde ahí no. tiempo. Ahí Hoy no- no se pierde tiempo. Hoy no estamos en oposición. ¿Qué? Esto está en YouTube. ¿Qué Usted pasó? coge, Busca el busca número. y No, chequea el yo número. necesito- Él lo va a repetir ahora. busquen el lapicero. 796-5899. Todo el que Oposición, quiere ese número inscribirse es al allá. PLD, que llame a ese número. 809-796. 5899. Oye, tengo 14 años con eso. Ya, 15 para años con ese inscribirse número. al PLD. que- Y el que Sí. quiera La que espere a vaina, Johnny hasta que ahí salga la vaina. fuera del edificio rojo, se le sigue cobrando a los PLDistas. Dice una cosita. Sí, para- sí, la cotización. La Hay que cotización. cotizar. Yo estoy al día con la Mira, cotización. mira, Espérate, Máximo, ¿Quién espérate. está atrasado en esa Jorge, cotización? Jorge tal día. No, Jorge no, tal día. Jorge tal no, día. no. Jorge está Jorge atrasado. Jorge está viviendo los depósitos. Jorge, Hay que dar unos depósitos. Jorge. no. Jorge tal día. ¿Quién Jorge está más al día en la cuota del PLD? No, hay mucha gente. Francisco Javier, Gonzalo o Abel. Ajá, ¿cuál debe un mes? Los candidatos los que tienen aspiraciones a veces están muy complicados y se les va olvidando eso. Uno tiene que llamarlo. Eso es. Con todo, tengo que decir que ¿Y Maxi Montilla tal día? No, espérate. no es dirigente del PLD Ah, ni no, miembro. pues, a ver. Y ese veneno. Y ¿verdad? el hermano. Y ¿Cuántas Alexis Medina, hasta el día. Tampoco es miembro Oh, del PLD. lo votaron. ¿Cuántas cuotas debe y mi amigo Iván Lorenzo?
saco de cuota. No, Iván Lorenzo está al día. Iván Lorenzo tal Vicepresidente. día. Vamos a hacer una listica. Pero ¿y Que cómo? ya no iba, No, pero primero vamos a los hacer miembros del listica. comité político Karen Ah, Ricardo. en general espérate. están al día porque tienen que Todos. poner ejemplo. Todos. Los miembros del comité político han Charlie llenado una Mariotti. hojita para que le descuenten en Y automático. Oye, dije, Charlie es Mariotti. verdad. Para que le dé Tal día. En cha- automático, sí. tal- Y Está- ¿cómo se Los llama? aspirantes tienen que Sí. Ah, ponerse al día. pues Charlie Mariotti no está al Y día. José Ramón, Todo, todo. José Ramón Todo. Peralta tal día. Ay, Creo que sí. Y Pero Jean ese para Alain 2 tal años día. por adelantado. Y Jean Alain Jean tal Alain día. tal día. Debe estar al día. Yo lo que no creo, hablando de situaciones, lo que no creo que esté bien es que nosotros tengamos 47, 51 casos. ¿Cuántos son por fin de ¿De qué? corrupción? Oh, ¿pero qué? ¿En el En PLD? en este ¿En gobierno. el PLD? No se ha Ah, no, investigado estamos uno. hablando del PLD. Que No, estamos- pero que tú eres del Tú PLD. eres Tú eres del PLD. secretario. Por eso estoy hablando ¿Cuántas a zonas nombre tiene el del PRD? Luis Henry Molina. Tal día. Tal- No, hombre, poniendo de ahí ya. ¿Quién va tal día? ¿Quién va tal día? Ya, Luis ya, René ya, Canal. él no tiene salida. Luis René Canal, Él tal no tiene día. salida. Y Magín, tal día. Magín. Magín no fue dirigente del PLD tampoco. No, Dirigente. Cananci. El que está- Luis René Canal. ¿Tú eres escogidista o no eres de la pelota Aguilucho. dominicana? No, algún defecto tenía que tener mi amigo Johnny Pujol. Johnny Pujol, Mismo duro. defecto. Ya. Tenemos. Luis René tiene que ¿Quién cotizar. va que al ya tú día? estás- Luis El René que no Canán. esté al día en el PLD, No puede aspirar. Radamé, el que galleteó a Máximo. Radamé Camacho, No, Ratamé. él tiene mucho dinero. ¿Quién? Ratamé Camacho. Él paga Camacho. con pierna de Respete. cerdo. Que respete Y con que racimo él no plátano. respetó a Máximo. Gracias, Johnny Pujol, hermano. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Radamé al día. Radamé Camacho. Sí, No, pero- tal día. con su Saca. cotización. Duro. Por eso Un militante de primera. él. Mira, De los primera- PLDistas en procesos electorales y en engranaje electoral al PLD hay que sacarle su Ah, comida eso aparte. sí, eso sí. Y en organización electoral. Gracias, Johnny Pujol. Political.